Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ¿quién más? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Padre, te agradecemos una vez más el gran privilegio inmerecido que tú nos das de leer las Escrituras, Señor. Y no solamente leer las Escrituras, sino trazar la verdad, tu palabra de verdad, de manera que podamos ser edificados por ella, Señor, ser animados, exhortados, a fin de que, como acabamos de leer en el tiempo de oración, podamos ser, Señor, preparados para toda buena obra. Una vez más, te ruego, Señor, que abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender con claridad lo que este pasaje fue inspirado por ti y quiere decir a nosotros. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Yo quiero comenzar con una pregunta que en el fondo todos un día debemos responder. Y la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Vivimos en una cultura muy opinionada, llena de opiniones sobre quién es Jesús. Algunos dicen que él fue un gran maestro, otros dicen que fue un líder moral, un ejemplo de amor, otros simplemente es una figura religiosa entre las muchas figuras religiosas como lo fue Mahoma, Buda, entre otros. Pero él no quiere que tú digas lo que la gente piensa de Jesús. Él quiere que tú entiendas. Él quiere saber lo que tú piensas acerca de Jesús. La pregunta que Jesús comienza a hacer a sus discípulos es la pregunta más importante de nuestra vida. Es la pregunta más importante que Jesús le pudo haber hecho a sus discípulos mientras estuvo con ellos en la tierra. Y es la pregunta más importante que nosotros debemos responder: ¿quién es Jesús? Para poder entender este pasaje tenemos que mirar el contexto en los versículos paralelos. Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesús sale con sus discípulos a una aldea de Cesarea de Filipo y fue en un tiempo de oración con ellos. Jesús va a orar con sus discípulos, un tiempo privado de oración. En el momento en el cual él le hace esta pregunta, él había orado y había estado con sus discípulos. Algunos comentaristas bíblicos entienden que esta escena es aproximadamente 6 meses antes de la crucifixión de Cristo. Jesús está cerca de ir a la cruz. Él está preparando el corazón de sus discípulos, afirmándolo, porque la duda iba a venir. Como la duda vino a Juan el Bautista, recuerda, mientras estaba a punto de morir, esa duda iba a llegar. Y nosotros pues vemos más adelante lo que ocurrió con sus discípulos. Pero él quería afirmar el corazón de los discípulos y
¿qué habían entendido hasta el momento? No porque Jesús no conociera lo que los discípulos pensaban. Cuando Jesús le hace esta pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Él no lo está haciendo para recibir una información que no sabe. Jesús es Dios. Jesús conoce las intenciones del corazón del hombre. Jesús sabía lo que la gente pensaba de él. Jesús sabía lo que los discípulos pensaban de él, pero lo está haciendo de una manera didáctica. Eso se conoce como el método de Sócrates, para tú poder entender en medio de preguntas, la gente pudiera entender la respuesta. Es lo que Jesús está practicando aquí. Le hace preguntas para que ellos puedan entender dónde están. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y es interesante porque él hace esta pregunta en Cesarea de Filipo, un lugar pagano, un lugar en el cual estaba lleno de estatuas, de altares, de idolatría del mundo antiguo. Y es ahí donde le hace la pregunta a los discípulos en medio de estas opciones espirituales, en medio de todos estos templos, en medio de toda esta idolatría, en medio de todo lo que usted está viendo aquí. ¿Quién dicen ustedes y qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y utiliza una frase, hijo de hombre, que es sacada de Daniel capítulo 7 versículo 13 al versículo 14, donde dice que el Hijo del Hombre recibiría el reino eterno dado por Dios en los días postreros del cuarto imperio gentil sobre Judá, que era en el tiempo del imperio romano. Ahí está esa frase de Daniel, hace sentido de lo que está ocurriendo cuando Jesús le hace esta pregunta. Y la pregunta la frase que utiliza es hijo de hombre, familiarizada con lo que iba a ocurrir en la persona de Jesús y el Mesías prometido que heredaría su reino. La respuesta de los discípulos fue la siguiente: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Recuerda, él fue lo que pensó Herodes cuando nosotros estudiamos en el versículo 12 en adelante, que vimos que Herodes, cuando vio a Jesús, dice: ese es Juan el Bautista. Ese era el pensamiento de Herodes. Es Juan el Bautista que resucitó de los muertos, porque su conciencia lo atormentaba después de lo que había hecho con Juan el Bautista, que lo había matado. Otros decían: él es Elías. Y hace todo el sentido del mundo pensar que algunos entendían que él era Elías, porque Elías fue el profeta que Malaquías termina el último libro de la escritura diciendo que vendría Elías antes que el profeta, de que el Mesías llegara. Así que ellos decían: bueno, probablemente ese es Elías, porque recuerda, ellos todavía no veían a Jesús como el Hijo de Dios. Pues algunos pensaban: Elías debe ser, y después de él, entendiendo que Elías que habría de venir era Juan el Bautista, que ese era el Elías que habría de venir, profetizado en Malaquías, cumplido en la persona de Juan el Bautista, que lo vimos también en los textos atrás. Otros decían: él tiene que ser Jeremías. Jeremías, el que instituye, Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel. También lo profetiza Ezequiel y lo profetizan otros más de lo que el Mesías venía a establecer en el nuevo pacto. Pues algunos dicen: pues este viene a traer el nuevo pacto, este tiene que ser Jeremías. Y también dice a otros profetas, probablemente Ezequiel o todos aquellos que profetizaron del Mesías que habría de venir y del pacto que se iba a establecer. Así que el problema con dichas creencias, hermanos, de creer que Jesús es un profeta, de que Jesús es un buen hombre, es que están olvidando la centralidad de quién es Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el sumo sacerdote enviado. Jesús es el rey perfecto. Jesús es el cordero inmolado. Jesús es el Mesías en el cual habría de heredar salvación su pueblo, que establecería el reino de Dios. Ellos que estaban perdiendo de perspectiva quién realmente era el Mesías. Él no era alguien que anunciaba, él era el Mesías anunciado. Y la pregunta de Jesús es: ¿y ustedes? Y la pregunta de Jesús sigue siendo igual para nosotros en la mañana de hoy. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Esa sigue siendo la pregunta más importante.
que tú y yo debemos responder. ¿Quién dices que yo soy? ¿Quién es Jesús para ti? Esta respuesta, hermanos, porque es la más importante de tu vida, porque esta respuesta determina tu eternidad. Lo que tú respondas a esta pregunta determina si tú pasarás tu eternidad bajo la condenación eterna o si tú pasarás tu eternidad en el reino eterno de Cristo Jesús. Aquí no está diciendo ¿qué dice tu familia que es Jesús? Hijos que están aquí, que sus padres son creyentes convertidos y tú no. No es que dice tu papá, no es que dice tu mamá, no es que dice tu abuela, no es que dice tu iglesia de Jesús, no es que dice tu pastor de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Pues voy a preguntarle al pastor. ¿Quién es Jesús para ti? Si tú no sabes describir quién es Jesús, tu eternidad está en juego. Porque la respuesta a esta pregunta, hermanos, determina mi identidad, mi propósito, mi eternidad con Dios. La contestación a esta pregunta era mostrarle a los discípulos y comprendiera el pueblo de Israel que se iba a rebelar después contra Jesús, que lo iba a condenar por causa de la respuesta a esta pregunta. La razón por la cual mataron a Jesús es porque él se llamó Hijo de Dios. La razón por la cual mataron a Jesús es porque él se llamó Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Él se llamó Dios. Eso era una abominación para el pueblo judío. Fue la razón por la cual lo mataron. Eso era lo que Jesús quería ver. ¿Dónde estaba el corazón de los discípulos? No para poder ver qué era lo que estaba pasando, sino para que ellos pudieran ver lo que estaba ocurriendo utilizando el método de la pregunta. Y mira la confesión poderosa que sale de la boca de Pedro. Pedro, movido por el Espíritu Santo, pero a la misma vez impulsivo como lo era, fue el primero en abrir la boca. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marque esta frase en su memoria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase corta, pero es una frase poderosa. Tú no eres solo un maestro, tú no eres solo un profeta, tú eres el Mesías, tú eres el Rey prometido, tú eres el Salvador que Dios envió. Y mira las tres cosas que podemos sacar de esta confesión. Tú eres el Hijo. Esa palabra Hijo del hombre, Él es el que va a ser entregado el dominio. Tú eres el que viene a tomar el reino prometido a David. La segunda cosa que utiliza es la palabra Cristo. Tú eres el Cristo. Esa palabra Cristo quiere decir ungido de Dios. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el que va a traer salvación permanente, dicha por medio de los labios de los profetas en los postreros días. Esto no es una frase cualquiera. Esta frase marca todo lo que necesitaba entender quién era el Mesías prometido. La tercera palabra que utiliza en esa pequeña oración es el Hijo del Dios viviente. Jesús es más que un hombre. Él es el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Hijo de Dios viviente no es otra cosa que Dios hecho carne. Wow. Qué palabra, qué confesión está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Interesante que le llama hijo de Jonás en medio de una nación gentil, siendo Jonás el único profeta en el Antiguo Testamento en profetizar a los gentiles, donde él está estableciendo quién él es. Y le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, feliz, agraciado,
bendecido, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay veces, a mí me ha pasado con mis hijos, que dicen cosas que yo digo, eso te lo dijo tu mamá, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde tú sacaste eso? A veces viene con un dibujo que se ve demasiado hermoso y yo le digo, ¿quién lo hizo? Pues yo me imagino a Pedro después de decir esa confesión, Jesús diciendo, ¿quién te lo dijo? Yo sé quién te lo dijo, Pedro. Eso no vino de tu sabiduría humana, eso no vino de tu inteligencia humana, Pedro, esto vino de Dios mismo. Y aquí hay una verdad poderosa para poder entender la salvación, hermano. La fe verdadera no es una conclusión lógica, es una revelación divina. No es una conclusión lógica que llegó Pedro. Nadie, ni Pedro, ni tú, ni yo, nadie puede conocer a Jesús ni venir a Él si el Padre no obra por su Espíritu Santo en nuestra vida para poder entender y conocer quién es el Salvador. Nadie. Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, y eso no te lo reveló carne ni sangre, mi amado hermano. No puedes llegar al conocimiento de Cristo por medio de tu intelecto, por medio de tu tradición, sino que Dios es quien abre los ojos del entendimiento para que tú puedas entender. Él es el Dios encarnado, Él es el Mesías prometido, Él es el que fue cumplida cada una de las profecías. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo toca tu alma y ahora puedo ver lo que antes no puedo ver. Pero no simplemente puedo ver lo que antes no podía ver, Él es más real que todo lo demás que yo podía ver. Eso es lo que ocurre en el momento cuando Dios abre tu entendimiento, cuando Dios abre tu corazón y tú puedes ver la salvación y la bienaventuranza. Bienaventurado eres porque ese acto de gracia tocó tu vida cuando no lo merecía. La gracia de Dios en su soberana voluntad viniendo a esclavos del pecado para libertarnos. Hermanos, cuán bienaventurados somos aquellos que hemos podido ver al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente, al Dios hecho carne, tomando su lugar por mí, que nos cambió el corazón y me concedió la fe para ver la gloria de Jesús. Eso solamente lo tienen aquellos bienaventurados a quien el Padre le plació poder revelarlo. Luego Jesús comienza a revelar varias verdades poderosas acerca de lo que es la iglesia de Cristo. Es la primera vez en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra eclesía, la palabra iglesia. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es lo que compone las ovejas del Señor, el prado, las ovejas del prado del Señor, el pueblo de Dios. Y eso es lo que se utiliza como la palabra eclesía. Y él comienza a mencionar varios fundamentos en los cuales Cristo establece su iglesia. Y el primero de ellos es que Jesús es la roca que sostiene la iglesia. Y Jesús continúa diciendo, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús no está diciendo que Pedro es la roca en sí mismo. Yo sé que esto es una mala interpretación de la iglesia romana, diciendo que la roca era Pedro y que Jesús está diciendo que esa roca era Pedro. Algunos dicen no, que la roca era que había una roca grande allí y Jesús estaba diciendo sobre esa roca y estaba hablando del pueblo. Pero para poder interpretar lo que este texto dice, tenemos que entender lo que la palabra de Dios revela como una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo en la clase de esta mañana. La iglesia no se sostiene por el fundamento de ningún hombre, porque la iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no es una
organización establecida por hombres. La iglesia le pertenece a Jesús. Él es el fundamento de la iglesia, y la verdad donde se fundamenta la iglesia en la confesión de Pedro: Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia. Dios edifica su iglesia y sobreedifica su iglesia en el fundamento. Nadie puede poner un fundamento mayor del que ya está establecido, que es Cristo mismo. ¿Y dónde podemos entender eso? ¿Cómo yo puedo entender que lo que estaba hablando ahí era de Jesús como el fundamento de la iglesia? Porque es lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice: Jehová es la roca de su pueblo. Él es la fortaleza y mi libertador. El Mesías es profetizado en Isaías como una roca, como una piedra que edifica el santuario. Dice Isaías capítulo 8 versículo 14: entonces él será por santuario, hablando del Mesías, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Recuerda que Israel estaba dividido en dos reinos: y por tropezadero para caer, y por lazo y por la red del morador de Jerusalén. Por tanto, Jehová ha dicho, Isaías 28 versículo 16: he aquí yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable, el que creyere en él no se apresure. En el contexto previo de Mateo capítulo 16, cuando Jesús está diciéndole a Pedro: esa confesión que tú estás diciendo no es otra cosa que lo que los profetas habían anunciado que sería ese Mesías. Pedro enseñó que esa roca dicha por Samuel, esa roca dicha por Isaías, esa roca dicha por los profetas, esa piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento de la iglesia. Fue el mismo Pedro que entendió lo que significaba la roca. Mire lo que Pedro dice en su carta. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro nunca creyó ni entendió que la roca era él. Pedro entendió claramente quién era esa piedra viva, escogida y preciosa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 al 8 dice: aquí yo pongo en Sión, Pedro hablando de Jesús, piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él, él es precioso para los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. ¿Se da cuenta de que Pedro tenía muy claro quién era la roca? Pedro, como apóstol, él estaba interpretando escritura con escritura. El apóstol Pablo hizo lo mismo. Y todos los que bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. No hay por dónde perderse. ¿Cómo Dios va a confiar su iglesia en el fundamento de un hombre infalible pecador, que después de haber dado una confesión tan poderosa, veremos la semana que viene que ese mismo que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual no se lo reveló carne ni sangre, es el mismo que le dice a Jesús: Jesús, por favor, no vayas a la cruz, en ninguna manera esto te acontezca? Es una obra del Espíritu Santo. La revelación de Dios. Dios nunca va a dejar en manos de los hombres su iglesia. Es una total falsedad, es una total usurpación, tomar el lugar que le corresponde solamente a Cristo, diciendo que eso le pertenece a un hombre falible en Roma,
llamado Papa. Es una falsificación. Eso no es lo que quiere decir el texto en lo absoluto, ni soporta ninguna interpretación hermenéutica prudente y seria. Efesios capítulo 2 versículo 20, el mismo apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Pedro. No, la Iglesia Católica Romana. No, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es el fundamento de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Mira cómo le llama. La segunda característica de la fundación de la iglesia de Cristo: mi iglesia. Yo meditaba en eso esta mañana. Mi iglesia. No es nuestra. Yo hablaba con un pastor que estaba hace 2 semanas muy frustrado por hermanos que se estaban yendo. Dice, yo los tomé de cero y se están yendo. Se están yendo por asuntos de trabajo. Otro se está yendo porque va a levantar otra iglesia. Y él estaba un poco desanimado. Y yo precisamente le decía algo que debemos recordar, y algo que yo me tengo que recordar continuamente: que ninguna de las ovejas que Dios nos da son de nosotros. Ninguna. La palabra dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él y las ovejas son de Él. ¿Recuerda a Jesús con el mismo Pedro cuando después de haberlo negado, Jesús lo llama y comienza a trabajar con él y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y cuáles las palabras que Jesús le dice? Apacienta ¿qué? Mis ovejas. No son tuyas. Yo te las doy y te las presto por un tiempo, para que tú les alimentes, para que tú las sostengas, para que tú las disciplines, para que tú apedrees a los lobos cuando se acerquen a ellas. Pero recuerda que tú solamente eres un mayordomo que está frente al rebaño, pero el dueño del rebaño se llama Jesús, no eres tú. Ninguna oveja es mía. Las amamos, nos duele cuando se van, nos duele cuando se hieren, nos duele cuando se descarrilan. Pero no olvidemos que nosotros simplemente somos responsables de cuidar el rebaño, pero no nos pertenece ninguna. Es mi iglesia. Esto es un asunto, es la iglesia del Señor. Él protege su iglesia, es de Él. Ezequiel capítulo 34 versículo 11, el versículo 12 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a llamar a mis ovejas. Yo las voy a traer a mi redil. Y ninguna de las ovejas en el cual me pertenecen a mí, ninguna de ellas se va a perder, porque yo edifico mi iglesia. Y como le dije, la iglesia no es otra cosa que el pueblo de Dios comprado a precio de sangre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, ahora con mayor revelación y con mejores promesas. En el nuevo pacto, la iglesia de Cristo y su pueblo se benefician. Otra cosa que podemos aprender de esta declaración y de los fundamentos que Jesús establece en la iglesia es que Jesús es el que edifica la iglesia. Yo edificaré. Primero, Él es el Señor, son mías, yo soy el dueño. 2, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo Dios edifica su iglesia? Él prometió edificar su iglesia. ¿Cómo Dios edifica su iglesia? Bueno, dice Hechos capítulo 20 versículo 32 que Él la edifica por medio de la palabra de Dios. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Dios edifica su iglesia por medio de la palabra. Por eso la exhortación de esta mañana de amar la escritura, aprovechar los tiempos de estudio, porque la forma en que Dios edifica su iglesia, Él ha prometido edificar su iglesia, pero la forma en que Él edifica su iglesia es a través de la predicación de la palabra. 2, Dios edifica su iglesia por medio del temor de Él. Dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea y Galilea y Samaria, y eran
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios edifica su iglesia por medio de su temor puesto sobre su iglesia. Y número 3, Dios edifica su iglesia por medio de los dones espirituales que reparte a su iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, escuche, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo Dios edifica a su iglesia? Por medio de los dones que Dios da. ¿A quién? A un grupo de pastores. No solamente a un grupo de pastores, ellos son parte de uno de los dones de la iglesia. Dios edifica a su iglesia por medio de los dones que Dios ha dado aquí. Cuando usted falta, usted está, escuche bien, mira la importancia de tú poder ser fiel al congregarnos cuando lo hacemos durante la semana. Cuando usted falta, usted está dejando de edificar la iglesia, porque Dios edifica su iglesia por medio de los dones. Y si usted es cristiano, usted tiene un don para edificar. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Otra de las cosas que podemos ver es que Jesús le ha dado autoridad a la iglesia. Le ha dado las llaves del reino. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no puedo desconectar este versículo del hilo conductor que ha venido enseñando aquí Mateo, utilizando Isaías, que ha venido hablando de Isaías 28, Isaías 22 como el fundamento de Cristo sobre la roca. Si usted observa, mira lo que dice Isaías capítulo 28, vaya conmigo ahí, y versículo 14 al versículo 18, se dará cuenta que hace todo el sentido del mundo lo que Jesús está diciendo en Isaías 28 versículo 14, de lo que significa aquí las puertas del Hades. Porque a veces, hermanos, leemos estas cosas y nosotros no entendemos lo que quiere decir Jesús al hablar de las puertas del Hades. En ese mismo versículo donde dice que Él es la piedra angular, el fundamento de la iglesia, de su pueblo, dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que estaba en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho ¿con qué? Con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegarán a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión, contexto, por fundamento, una piedra probada, una roca aprobada, angular, precioso, de cimiento estable. El que cayera en él no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el esconderijo. Y será anulado, ¿qué dice ahí? Vuestro pacto ¿con qué? Con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión de azote seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará el día, y de noche. Y podemos seguir por ahí más, y lo puede mirar más adelante. Pero la frase que está diciendo aquí, las puertas del Hades no prevalecerán, viene de lo mismo, del entendimiento de que Cristo es la roca. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Mediante el Mesías, Dios llamará a salvación a los muertos, resucitándolos por la proclamación del evangelio y por la operación del Espíritu de gracia. Lo que está diciendo Jesús aquí es que el cumplimiento de la profecía en Isaías, de aquel que era el cimiento que vendría a liberar del pacto de muerte en la cual se encontraba la humanidad, él dice: Dios promete y Dios cumple
que las puertas de la muerte, el dominio de la muerte o el dominio o reino de los muertos, espiritualmente hablando, no van a prevalecer, porque cuando el Mesías venga, los muertos que le pertenecen a él, su pueblo escogido, cuando sea llamado, pasamos de muerte a vida. Entonces nos hace todo el sentido del mundo cuando leemos Efesios capítulo 2, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que significa este texto. Las puertas de la muerte no van a prevalecer con aquellos que tenían pacto con la muerte, porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. ¡Qué glorioso! Las puertas de la muerte, es lo que significa la palabra Hades, no prevalecerán contra los escogidos de Dios. Literalmente Dios está llamando, hermanos, a hombres a la salvación, sacándolos del reino de las tinieblas. Qué poderosa verdad. Otra de las cosas que podemos mirar es que Jesús es el mensaje de la iglesia. Hemos visto que Él es el fundamento de la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia y Él es el mensaje de la iglesia. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, ¿qué significa eso? Isaías capítulo 22, versículo 22 es la referencia utilizada por Jesús en el versículo 19 de Mateo 16. En aquel día, dice Isaías 22, versículo 22, llamaré a mi siervo Eliquim y al hijo de Eliquías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de tu alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre y morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré, fíjese bien, llave de la casa de David sobre su hombro, hablando del Mesías príncipe que vendría, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Yo lo hincaré como un clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Está hablando del Mesías, el Hijo de Dios, es la autoridad legal sobre la iglesia. Esto no tiene nada que ver de los disparates que dicen por ahí los predicadores, que si yo ato bendición y yo desato bendición y yo declaro tal cosa, y yo ahora todo lo que atares en la tierra, yo ato demonios y yo desato bendiciones. Todo eso por ahí, hermano, son un disparate teológico en interpretación. Eso no es lo que dice la escritura en lo absoluto. Esa llave que está hablando del Mesías que habría de venir, que vendría a abrir la salvación, pero le ha dejado la autoridad a la iglesia en la proclamación del evangelio. Cuando la iglesia proclama al Mesías, los muertos que Dios ha llamado vendrán. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, contra el pueblo de Dios. Pero a esa iglesia no solamente le ha dejado la responsabilidad de proclamar el mensaje del evangelio, le ha dejado la responsabilidad de cuidar el evangelio en medio de ella. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad de los pastores es poder cuidar el evangelio en medio de la congregación. Si usted está viviendo una vida que no es acorde con el evangelio, los pastores están llamados a pastorearte. Los pastores que están llamados a decir: estás comportándote como una cabra, no te pareces a una oveja. Y si continúas dando patadas y brincos como cabra, te trataremos como cabra. No puedo tratarte como ovejas cuando no eres oveja. Esa es la responsabilidad de atar y desatar.
La responsabilidad de cuidar el evangelio en medio de su pueblo le fue dado a la iglesia. Cuidar el evangelio, la misma autoridad legal de la iglesia y la autoridad judicial para disciplinar a los santos en Cristo le fue dada a la iglesia. Por eso es responsabilidad de nosotros. Si usted no quiere que el evangelio sea protegido, pues usted va a tener un problema con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es la portadora de las llaves del reino o del evangelio, que no es otra cosa. Las llaves del reino es el evangelio que va a ser proclamado, y lo que posee la autoridad de atar y desatar conforme a la autoridad legal contenida en la palabra de Dios es la autoridad que Cristo dejó a la iglesia de proclamar y de proteger a la iglesia del Señor. Por eso alguien dijo: cuando la disciplina de la iglesia se va, Jesús se va detrás de ella. Cuando la disciplina de la iglesia se va, Jesús se va detrás de ella. Porque esto es parte del cuidado y la protección de la iglesia del Señor. ¿Qué fundamentos más poderosos podemos aprender en estas declaraciones que Pedro dijo, pero sobre todo la declaración que Jesús le dijo a Pedro en cómo está fundamentada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? A manera de aplicación, el evangelio redefine nuestra identidad. Pedro fue transformado no por lo que hizo, sino por lo que creyó. El evangelio me da una identidad no en nuestro desempeño, sino en la gracia de Dios. Tú eres el Cristo. Jesús también dice: tú eres mío, tú me perteneces, tú eres mi oveja y yo te voy a llevar hasta el destino final. Tu identidad ya no está en tus logros, tu identidad no está en tus fracasos, sino en quién es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Sigue siendo la pregunta hoy. Tu valor no proviene de lo que haces, sino de lo que Cristo hizo por ti. Fundamento de la iglesia. Número 2, el evangelio redefine nuestra seguridad. Jesús promete que las puertas de la muerte no van a prevalecer. Y escúcheme, amado, eso incluye tus dudas, eso incluye tus caídas, eso incluye tus momentos de debilidad. La seguridad del creyente no se basa en la fuerza de su fe, sino en la firmeza de la roca en la cual está sobreedificado. No en tu fe, es en la roca en la cual está edificado, porque muchas veces nosotros temblamos, pero la roca permanece firme, inconmovible y no se mueve. El fundamento está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida está edificada sobre la roca firme, si es tu declaración la misma que la de Pedro. Número 3, el evangelio redefine tu misión. Cada vez que tú y yo compartimos el evangelio, lo haces al mundo de la misma forma en la cual Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? El arquitecto de la iglesia, el dueño de la iglesia, el soberano de la iglesia, el que sostiene a su iglesia, el Señor de la iglesia, el que tiene autoridad en la iglesia. Y eso es importante recargarlo en el tiempo en que nosotros vivimos, hermano. Hemos vuelto a la iglesia como un marketing. Mientras mejor branding tenemos, mejor marca, nos damos a conocer y tenemos ciertas estrategias modernas para edificar la iglesia. Dejémonos de cosas. Dios prometió edificar la iglesia a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo, revelando la gloria de Jesús. Toma una Biblia, predica el evangelio, muéstrales a Cristo y sus ovejas van a llegar. Edifica su iglesia hasta que Él vuelva, haciendo lo mismo, no importando las personas que lleguen. Siga haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Dios honra la fidelidad y Él ha prometido edificar su iglesia de esa manera. No es a través de estrategias humanas, no confiando en métodos humanos para producir frutos espirituales,
La iglesia crece cuando se predica fielmente la verdad del evangelio. Y evaluemos de nuestra vida. ¿Dónde la estamos edificando? ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿Sobre las opiniones del mundo? ¿Sobre lo que dijo fulano, fulana? Y muchos ministerios hoy se miden por números, se miden por emociones, pero Jesús mide su iglesia por fidelidad y santidad. ¿Cómo yo sé que la iglesia está teniendo éxito? Porque están siendo fieles al mensaje y la gente cada día se parece más a Jesús. Eso es santidad. No por número. ¿Cómo yo sé que realmente yo no estoy perdiendo el tiempo en la iglesia? Porque hoy me parezco más a Jesús que ayer. Si hoy tú no te pareces más a Jesús que ayer, tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque Él ha prometido edificar y debes preguntarte: ¿dónde yo estoy en este fundamento de Cristo Jesús? En estos tiempos de Jesús y en los tiempos presentes, adaptados a la tendencia, la iglesia necesita seguir siendo fiel al Jesús bíblico, al Jesús santo, al Jesús soberano, al Jesús suficiente, al Jesús glorioso. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Padre, gracias. Gracias por este poderoso texto en el cual tú estás afirmando, Señor, el corazón de tus discípulos. En el fundamento de la iglesia que es Jesús. Porque como veremos más adelante, ellos serían estremecidos, sacudidos. Y lo único que los iba a sostener en medio de sus dudas, en medio de sus pecados, en medio de la incredulidad del corazón, en medio de las acechanzas del diablo, en medio de los ataques de los de adentro y de los de afuera, es entender el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Eso no los iba a mantener aún en medio de sus dudas, porque el fundamento no está en las manos de nuestra habilidad. El fundamento no está en manos de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad humana, monetaria. Nuestro fundamento está en la persona de Cristo Jesús, el que profetizó Isaías y el que nos ha prometido seguir edificando tu iglesia. Las puertas de la muerte a ninguno de tus escogidos los podrá retener sobre esta tierra. Porque tu iglesia sigue avanzando y el mensaje sigue avanzando y atacando el reino de las muertes, el reino de las tinieblas, y sigue avanzando trayendo luz y vida a tu pueblo escogido. Ni no puede prevalecer la muerte para tu pueblo. Porque, Señor, aun cuando vayamos a tu presencia y muramos y dejemos de respirar, la muerte no será ningún estorbo, sino que la muerte solamente será el carro que me lleva a la casa de mi Padre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte derrotó al que tenía el poder de la muerte, para que todos aquellos, Señor, que estamos en Cristo podamos decir a viva voz: bendito sea la preciosa piedra angular, en el cual, Señor, no somos tropezaderos hoy, porque tú nos revelaste a tu Hijo. Y hoy podemos decir: eres una piedra preciosa para tu iglesia. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gloria en Cristo Jesús. Amén.